Un hombre ante la muerte, una nación hundida en la desesperación, una revelación que cambiaría para siempre a la humanidad. Imagina estar presente en el instante exacto en que Dios decide abrir el cielo y escoge a un solo hombre para escribir el mayor secreto de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre los 66 libros de la Biblia, Isaías es el más citado y estudiado? ¿Por qué lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen sus palabras que atraviesan los siglos con tanto poder, hasta el punto de que Jesús lo citó más que a cualquier otro? Hoy vas a descubrir algo que transformará tu forma de leer la Biblia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es un código divino, reservado para nuestra generación. Un libro que anunció el nacimiento virginal 700 años antes, que describió con detalles impactantes la crucifixión antes de la existencia de las cruces romanas y que reveló el retrato más fiel del Mesías. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede tener en tu vida es inmenso. Si este mensaje está tocando tu corazón, retribúyelo con un gesto sencillo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo la palabra todos los días. ¿Y si te dijera que Isaías no solo habló del pasado, sino que también profetizó para nuestra generación, con advertencias y promesas específicas para los tiempos en los que vivimos? ¿Sabes por qué Isaías es llamado el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, exactamente como la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 hablan de juicio, como el Antiguo Testamento, y los últimos 27 hablan de salvación, como el Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? Imposible. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento, porque Isaías contiene profecías tan detalladas, tan imposibles de prever, que los escépticos han intentado durante siglos encontrar una explicación, y fracasan todas las veces. Prepárate para un viaje que fortalecerá tu fe, porque al final de esta historia nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. Ese año, Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías había lanzado una ola profunda de miedo e inseguridad sobre todo el reino de Judá. En las calles, el pánico corría como agua, silencioso, pero visible en los ojos de cada persona. El rey había gobernado durante 52 largos años, trayendo prosperidad y seguridad. Pero ahora, su muerte parecía anunciar un tiempo oscuro. Isaías, un joven sacerdote de linaje honrado, observaba todo aquello con una preocupación creciente. Había crecido escuchando las historias sobre la grandeza de Dios, presenciando los rituales del templo desde niño. Pero ahora parecía que Jerusalén había perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse incluso en la ciudad santa. Nobles y sacerdotes, que deberían ser ejemplo de justicia y rectitud, solo buscaban su propio interés. Isaías se sentía profundamente perturbado. Sentado en una pequeña sala a las afueras del templo, Isaías meditaba en silencio. El viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas con insistencia como un presagio. Sentía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque no sabía exactamente qué. Su corazón estaba inquieto, dominado por una mezcla de temor y expectativa. De repente, la puerta se abrió bruscamente, quebrando el silencio. «Hermano Isaías, gritó Jeremías, su amigo cercano. ¿Has oído las noticias? Nuestras fronteras están bajo amenaza. Los asirios marchan contra nosotros. Dicen que, con Usías muerto, somos presas fáciles». Isaías respiró hondo antes de responder. «¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo está reaccionando?» Jeremías bajó la cabeza, abatido, desesperado, perdido. Algunos hablan de hacer alianzas con pueblos que adoran a otros dioses. El rostro de Isaías se ensombreció aún más.
Jeremías, nuestra salvación no está en alianzas humanas. Tenemos que volver al Dios de nuestros padres. Jeremías lo miró fijamente, con los ojos llenos de inquietud. Pero, ¿quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién prestará atención a tus palabras? Isaías guardó silencio por un momento, observando el horizonte, donde empezaban a formarse nubes oscuras. Tal vez nadie me escuche ahora, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestro pueblo quién es el verdadero rey. Jeremías asintió, conmovido por las palabras firmes de su amigo. Más tarde, mientras caminaba hacia el templo, Isaías vio a hombres discutiendo con ansiedad en las calles, mujeres llorando por sus hijos que podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se acercó a él con una expresión desalentada. Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor. Dios nos ha abandonado. Isaías respondió con calma, pero con firmeza. Dios jamás nos abandonaría. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. El anciano negó con la cabeza incrédulo y se alejó lentamente. Al entrar en el templo, el silencio era denso, casi palpable. Isaías se acercó al altar, se arrodilló lentamente y comenzó a orar. Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aleja de tu ley, nuestra esperanza se desvanece. ¿A dónde miraremos si no es a ti? Mientras oraba, Isaías sintió un viento fuerte recorrer el templo, moviendo suavemente el velo sagrado. Una presencia indescriptible comenzó a llenar el lugar, intensa, arrolladora. Una luz resplandeciente surgió detrás del velo, atravesándolo con un brillo imposible de soportar. Los ojos de Isaías se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Señor», exclamó con voz temblorosa, «¿qué es lo que estoy viendo?» Una voz resonó profunda y llena de majestad. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza de aquella visión. Sintiendo que no era digno, exclamó con desesperación, «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Entonces, un ser celestial voló rápidamente hasta el altar. Tomó un carbón encendido con unas tenazas, e Isaías sintió que su corazón se aceleraba. El ser se acercó con calma y misericordia, extendiendo el carbón hacia los labios del joven sacerdote. «No temas, Isaías», dijo el ser celestial con una voz suave pero firme. «Este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». El dolor que Isaías sintió fue profundo, ardiente, pero liberador. Enseguida, la voz divina volvió a resonar en todo el templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías levantó lentamente la cabeza. Aunque sabía de las dificultades que enfrentaría, sentía un fuego por dentro. Con determinación respondió, «Heme aquí, Señor, envíame a mí». Pero ni siquiera él imaginaba que lo que vio ese día en el templo lo acompañaría como una sombra por el resto de su vida. Isaías seguía arrodillado sobre el suelo frío del templo, con el corazón acelerado y la mente sumida en un absoluto caos. Sus labios aún ardían por el toque del carbón celestial, pero ahora una nueva realidad se desplegaba ante sus ojos, algo más allá de toda comprensión humana. Todo a su alrededor parecía vibrar. El suelo, las paredes, incluso el aire mismo pulsaba con una fuerza indescriptible. Una luz tan intensa surgió delante de él que Isaías tuvo que cubrirse los ojos con las manos, incapaz de soportar aquel resplandor cegador. A través de las rendijas, entre sus dedos temblorosos, comenzó a distinguir detalles extraordinarios. Frente a él se erguía un trono majestuoso, alto y sublime, del cual irradiaba una luz pura y penetrante. Sentado en el trono estaba el Señor, una figura inmensa cuya faz era imposible de contemplar directamente. Tal era su gloria. Alrededor del trono
Volaban seres celestiales con 6 alas. Isaías los observaba, fascinado y aterrorizado, mientras 2 alas cubrían sus rostros, 2 sus pies, y con las otras 2 se mantenían suspendidos en el aire. Una melodía profunda y poderosa resonaba en todo el templo, repitiéndose sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz de aquellos seres penetraba hasta lo más profundo del profeta, haciendo que cada fibra de su cuerpo temblara. Todo el templo parecía sacudirse por la intensidad de aquella proclamación divina, mientras una densa nube de humo comenzaba a llenar el lugar, nublando su ya limitada visión. Isaías, dominado por el temor, comenzó a murmurar para sí mismo: ¿cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para cualquier hombre. Con cada repetición del canto celestial, su corazón se hundía aún más en la dolorosa conciencia de su propia impureza. No era solo miedo, era una vergüenza insoportable frente a la perfección divina. Agachó la cabeza, sintiendo una lágrima deslizarse lentamente por su rostro y caer sobre el suelo sagrado. «Estoy perdido», susurró, temblando bajo el peso de aquella revelación abrumadora. «No soy digno. No merezco ver tanta gloria. Soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo impuro». Isaías apretó sus manos contra el pecho, intentando aliviar el peso sofocante que lo oprimía. Su respiración se volvía dificultosa y su cuerpo se debilitaba bajo la magnitud de aquella visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», gimió, sintiéndose incapaz de resistir tanta santidad. Mientras permanecía postrado, la voz que retumbaba en el templo se hacía aún más intensa. Isaías notó, con asombro, que los propios cimientos del templo temblaban ante la fuerza de aquella proclamación celestial. El joven sacerdote comenzó a sollozar profundamente, comprendiendo la gravedad de su condición frente a la santidad perfecta que lo envolvía. «No hay salvación para mí aquí», susurró desesperado. «Estoy ante el Dios viviente. Ningún mortal puede sobrevivir ante su presencia». De pronto, una sombra cubrió a Isaías, interrumpiendo sus pensamientos de angustia. Levantó lentamente la cabeza y vio que uno de los serafines se aproximaba rápidamente. Su corazón se disparó. El miedo lo paralizó. Estaba convencido de que aquel sería su fin. El ser celestial traía algo en las manos. Isaías intentó distinguirlo, y su corazón casi se detuvo al reconocer lo que era: un carbón encendido, tomado directamente del altar celestial. El resplandor de aquella brasa iluminaba todo el templo, proyectando sombras danzantes sobre los muros cubiertos de humo. El ser celestial se acercó lentamente, sus ojos penetrantes fijos en el profeta, que temblaba sin control. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó Isaías, tratando de retroceder sin éxito. El ser se posó suavemente delante de él, sujetando con firmeza el carbón encendido en una de sus manos. Sus ojos transmitían calma y misericordia. «Isaías», dijo el ser celestial con voz profunda y reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el ardor abrasador del carbón al tocar sus labios. El dolor era intenso, pero se mezclaba con una sensación de alivio y purificación que no podía describirse. Gritó, más por sorpresa que por sufrimiento físico. El ser celestial sonrió levemente mientras retiraba la brasa de su boca. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». Isaías, aún aturdido por la intensidad del momento, alzó lentamente los ojos hacia el trono glorioso frente a él. Se sentía increíblemente liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. Entonces, una voz poderosa resonó de nuevo, esta vez con una claridad imposible de ignorar. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». La voz divina parecía penetrar hasta sus huesos, trayéndole una convicción sobrenatural. Sin pensar en las consecuencias, Isaías respondió de inmediato, con voz firme y decidida:
Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de él le decía claramente que su vida jamás volvería a ser la misma. No tenía idea de las penas, rechazos y pruebas que aún habría de enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco, y Isaías comprendió que la visión llegaba a su fin. Pero justo cuando pensaba que por fin podría respirar tranquilo, una angustia profunda lo invadió. Algo aún quedaba oculto, algo que tendría que soportar por mucho tiempo, y justo cuando pensó que moriría, algo totalmente inesperado comenzó a revelarse ante sus ojos. El ardor aún persistía en los labios de Isaías. Incluso después de que el ser celestial se hubiera alejado con el carbón encendido, la sensación de fuego seguía allí, palpitando con intensidad. Era un dolor mezclado con una extraña sensación de alivio, como si, segundo a segundo, algo impuro estuviera siendo arrancado de dentro de él. Isaías permanecía arrodillado, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba. Sus manos, apoyadas sobre el suelo frío del templo, apenas podían sostener su peso. Era como si estuviera entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Una voz suave, pero firme, rompió el silencio. «Levántate, Isaías». Abrió los ojos con esfuerzo. Frente a él, aún flotando en el aire, estaba el serafín que había tocado sus labios. La luz a su alrededor era menos cegadora ahora, pero la gloria del lugar seguía siendo evidente. «Tu culpa ha sido quitada», repitió el ser celestial. «Tu pecado ha sido perdonado». Isaías, con la voz ronca, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué yo? No soy más que un hombre frágil, un pecador». El serafín solo sonrió, como si la respuesta fuera demasiado obvia para ser dicha. Entonces el ambiente volvió a vibrar. Una voz más poderosa, más majestuosa que cualquier otra que Isaías hubiese escuchado jamás, retumbó entre las paredes del templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías sintió que su corazón se detenía por un instante. La pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta, como si el propio universo aguardara la decisión de un simple hombre. Miró a su alrededor, como buscando a alguien que pudiera asumir semejante responsabilidad. Pero el templo estaba vacío, excepto por los seres celestiales y la presencia abrumadora de Dios. Yo estoy aquí». Su voz salió débil al principio, pero pronto ganó fuerza, como si un nuevo poder brotara dentro de él. «Heme aquí, envíame a mí». Las palabras salieron de su boca antes incluso de que pudiera pensar en las consecuencias. Fue un impulso, una certeza interior, una respuesta que no vino de su mente, sino de su alma. Por un breve instante hubo silencio. Ni los serafines cantaban. Solo se oía la respiración agitada de Isaías llenando el aire. De repente, la luz alrededor del trono aumentó. Era como si el cielo mismo reaccionara a su respuesta. El ser celestial frente a él se acercó una vez más, mirándolo a los ojos con una expresión que mezclaba compasión y solemnidad. «Entonces escucha con atención, Isaías», dijo. «El camino que has escogido no será fácil. Tus palabras serán como martillos que golpean rocas, pero encontrarán corazones de piedra. Hablarás al pueblo, pero cerrarán los oídos. Profetizarás, pero no te creerán». Isaías frunció el ceño, confundido. «Señor, ¿hasta cuándo será así? ¿Hasta cuándo no escucharán?». La respuesta llegó como un trueno, retumbando en cada rincón del templo. «Hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas estén vacías y los campos completamente destruidos, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y en medio de la tierra quede gran desolación». La sangre de Isaías se heló. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Sentía que la misión era mucho más grande, mucho más pesada de lo que jamás había imaginado. El ser celestial entonces hizo un gesto hacia él, pero Isaías, incluso en medio de la destrucción, quedará un remanente, un tronco,
una semilla santa permanecerá. Isaías respiró hondo, intentando asimilar todo aquello. Se sentía pequeño, impotente, pero al mismo tiempo, un nuevo fuego comenzaba a arder en su pecho. Un fuego que ninguna traición, rechazo o sufrimiento futuro podría apagar. Aún de rodillas, cerró los ojos por un momento, preparándose espiritualmente para lo que vendría. Al abrirlos nuevamente, el templo parecía haber vuelto a la normalidad. Ya no había humo, ni serafines visibles, ni luz intensa. Pero Isaías sabía, su vida jamás sería la misma. Se puso de pie con dificultad, mirando hacia el altar con una mezcla de temor y reverencia. Al salir del templo, los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, como si el cielo le dijera, esto apenas comienza. Isaías dio unos pasos hacia afuera, y al mirar hacia la ciudad, vio al pueblo siguiendo su rutina diaria, completamente ajeno a la experiencia sobrenatural que él acababa de vivir. Jeremías, su amigo, lo vio a lo lejos y corrió hacia él. Isaías, ¿dónde estabas? Te ves diferente. Isaías, con los ojos aún brillando de emoción, simplemente sonrió, respiró hondo y respondió, Jeremías, creo que Dios me ha dado una misión. Jeremías lo miró, sorprendido. ¿Qué misión? Isaías miró hacia el horizonte con expresión seria. Una misión que dolerá más de lo que puedo imaginar. Isaías respondió sin dudar, sin saber que su misión sería más dolorosa que cualquier ferida visible. Antes de continuar, queremos pedir tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para ayudarnos a seguir llevando historias profundas de la Biblia, como la de Isaías, a cada vez más corazones. Ahora, continuamos con la jornada de este profeta que vio el futuro con los ojos de la fe. Isaías caminaba lentamente por las calles de Jerusalén, sintiendo el peso de la misión que acababa de recibir. Cada paso parecía llevar consigo el eco de la voz divina que aún resonaba en su mente. Ve y dile a este pueblo. Pero lo que Dios había dicho después dejaba al joven profeta con el corazón oprimido. Jeremías, dijo Isaías, llamando a su amigo mientras se acercaba a una pequeña plaza donde algunos hombres discutían sobre política y guerra. Necesito contarte algo. Jeremías se giró rápidamente. Sigues estando extraño, Isaías. Desde aquella mañana en el templo hay algo distinto en tu mirada. ¿Qué fue lo que pasó? Isaías respiró hondo, como si buscara valor en lo más profundo de su alma. Dios me llamó, pero vaciló por un instante. También me reveló que el pueblo no me va a escuchar. ¿Cómo así?, preguntó Jeremías frunciendo el ceño. Dios dijo que tendrán oídos, pero no oirán. Tendrán ojos, pero no verán. Su corazón estará endurecido. Jeremías guardó silencio por unos segundos, como si intentara comprender lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿me estás diciendo que Dios te enviará a predicar, sabiendo que nadie va a escucharte? Exactamente, respondió Isaías, con una mirada triste. Mi misión es anunciar, Jeremías, aunque nadie quiera oír. Su amigo se pasó la mano por el cabello, confundido. Eso no tiene sentido, Isaías. ¿Por qué Dios haría algo así? Isaías suspiró profundamente. Porque incluso en medio del rechazo hay un propósito mayor. Un remanente será salvado, una semilla permanecerá. Ambos caminaron en silencio hasta la entrada del mercado. Allí, Isaías divisó a un grupo de líderes religiosos, los mismos que había visto tantas veces en el templo. Acercándose con cuidado, Isaías alzó la voz. «Oh pueblo de Jerusalén, así dice el Señor, oíd con atención, pero no comprendéis, mirad claramente, pero no percibís». Algunos hombres se detuvieron a escuchar. Otros solo negaron con la cabeza, riéndose con desdén. «Otro profeta con palabras de calamidad», murmuró uno de ellos. «No necesitamos profetas, necesitamos soldados», gritó otro. Isaías, con la mirada firme y llena de determinación, continuó.
Endurece el corazón de este pueblo, Señor. Cierra sus oídos, ciega sus ojos, hasta que las ciudades estén desiertas, hasta que los campos queden devastados. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza por unos segundos, pero pronto comenzaron las risas y los insultos. «¡Vete, Isaías!», gritó un anciano. «No necesitamos tus amenazas». Jeremías se acercó a su amigo, tomándolo del brazo. «Vamos, Isaías. Ellos no están listos para escuchar». Mientras se alejaban, Isaías se detuvo de repente y miró hacia atrás. Algo en su interior le decía que ese rechazo inicial era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, de regreso en su pequeña casa, Isaías se arrodilló y oró. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo alejarse más y más de ti?». La respuesta llegó como un susurro profundo en su mente. «Hasta que la tierra sea devastada, hasta que el caos cubra las ciudades, hasta que solo quede un tronco quemado, pero de ese tronco brotará vida otra vez». Isaías abrió los ojos lentamente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Días después comenzaron a llegar las noticias: tropas enemigas avanzando, hambre, injusticia creciente en las calles. Las palabras que Isaías había profetizado empezaban a cumplirse ante sus propios ojos, y aún así el pueblo permanecía indiferente. Una mañana, mientras cruzaba el mercado, Isaías escuchó a un grupo de mujeres llorando. «Otro pueblo ha sido destruido», lamentaba una de ellas. Isaías apretó los puños. «Tienen que escuchar, tienen que entender», murmuró para sí mismo. Jeremías apareció desde una esquina. «Isaías, vas a seguir hasta el último aliento», respondió con determinación. Isaías sabía que su camino estaría marcado por el dolor, el rechazo y la soledad, pero algo dentro de él le decía que el propósito de Dios era más grande de lo que podía comprender en ese momento. Pero la mayor de todas las revelaciones aún estaba por venir. Los días en Jerusalén se volvieron cada vez más tensos. Cada mañana traía nuevas malas noticias: batallas perdidas, alianzas políticas que fracasaban, hambre en las aldeas cercanas. Isaías caminaba por las calles observando el rostro abatido de su pueblo. Sabía que su misión era anunciar, aunque no fuese escuchado, pero eso no aliviaba el peso en su corazón. Una tarde nublada, Isaías fue llamado al palacio real. El rey Acaz, ahora en el trono, se mostraba inseguro, vacilante y completamente dominado por el miedo. La amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria lo tenía al borde del pánico. Al llegar a la sala del trono, Isaías notó el ambiente cargado de tensión. Guardias armados, consejeros murmurando, rostros pálidos por la preocupación. «Isaías», llamó el rey con un tono desesperado, «¿qué dice tu Dios sobre todo esto? Estamos rodeados de enemigos. Mi corazón está dominado por el temor». Isaías respiró hondo. Cerró los ojos por un momento breve, buscando fuerzas. Luego se acercó al rey. «Escucha, oh casa de David. No temas a esos dos cabos de tizones humeantes, que son los reyes de Siria e Israel», comenzó con voz firme. El rey Acaz lo miró fijamente, lleno de ansiedad. «Pero, ¿cómo no temer? Ya están a nuestras puertas». Isaías permaneció inquebrantable. «Dios te dará una señal, algo que probará que Él sigue en control». Hizo una pausa breve y miró directamente a los ojos del rey. «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Un silencio denso cayó sobre la sala. «¿Qué?», preguntó Acaz, visiblemente confundido. «¿Una virgen? ¿Concebir? Eso es imposible». Los consejeros a su alrededor comenzaron a murmurar, intercambiando miradas desconfiadas. «Esto no tiene sentido», susurró uno de ellos. «Isaías, estás hablando en enigmas», dijo otro, con tono de irritación. Jeremías, que había acompañado a Isaías hasta el palacio, se acercó y susurró: «Isaías,
¿Estás seguro de lo que escuchaste? Isaías asintió con firmeza. Completamente seguro. Mientras los hombres en la sala murmuraban, reían y se burlaban de la profecía, Isaías permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en un punto más allá de la comprensión humana. Emanuel, repitió en voz baja, casi como una oración. Al salir del palacio, Jeremías caminó al lado de Isaías, aún atónito. ¿Una virgen? ¿Cómo puede ser eso posible? Isaías se detuvo y miró a su amigo. No lo sé, Jeremías, no entiendo cómo, pero sé que eso fue lo que Dios reveló, y sé que algún día ese niño nacerá. ¿Y el pueblo? Insistió Jeremías. Apenas creen las palabras que ya has dicho. ¿Cómo esperas que acepten algo así? Isaías alzó la vista hacia el cielo cubierto por nubes grises. Ni yo lo comprendo del todo, amigo, pero sé que debo proclamarlo. En los días siguientes, la noticia de la profecía se esparció rápidamente. Dondequiera que iba, Isaías escuchaba comentarios. ¿Un hijo de una virgen? ¡Qué locura!, decían algunos. Ahora sí que el profeta perdió la cabeza, se burlaban otros. Había risas, sarcasmos, incluso insultos directos. Una mañana, mientras se dirigía al templo, Isaías fue abordado por un grupo de jóvenes. Profeta!, gritó uno. ¿Cuándo viene ese tal Emanuel tuyo? Ya sabemos, eres bueno con las metáforas, ¿no? Isaías se detuvo, mirándolos con serenidad. Rían hoy, burlen ahora, pero las palabras del Señor no fallan. El grupo estalló en carcajadas mientras se alejaban. De regreso en su casa, Isaías se arrodilló nuevamente, como tantas otras veces. Señor, ¿por qué me muestras cosas que mi mente no puede comprender? ¿Por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa? El silencio de la noche fue la única respuesta. Y entonces, mientras permanecía allí, con los ojos cerrados y el corazón apretado, Isaías tuvo otra breve visión. Una mujer, envuelta en luz, con el vientre creciendo, y un niño en sus brazos. Emanuel, susurró con lágrimas en los ojos. La imagen desapareció tan rápido como había surgido. Isaías quedó inmóvil, respirando con dificultad. Esto desafía toda lógica humana, dijo en voz baja, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Isaías comprendió que lo que había visto desafiaba todo entendimiento humano. Las semanas siguientes a la revelación de la señal de Emanuel fueron aún más desafiantes para Isaías. La tensión en Jerusalén crecía como una tormenta a punto de estallar. Los enemigos rodeaban las fronteras y el miedo se había apoderado de todos. Aún así, Isaías se levantaba cada mañana con la misma convicción: entregar el mensaje de esperanza que Dios le había confiado. Una mañana fría, Isaías se colocó en la plaza central de la ciudad. Allí, los comerciantes organizaban sus puestos y los ciudadanos circulaban comentando sobre las nuevas amenazas militares. Isaías alzó la voz con firmeza. «Escuchad, pueblo de Judá. No dejéis que el miedo os consuma. El Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será llamado Emanuel, Dios con nosotros». Algunas personas se detuvieron a escuchar. Otras simplemente siguieron su camino, negando con la cabeza en desaprobación. Desde el centro de la multitud, un hombre gritó con tono burlón: «Ah, el profeta soñador ha vuelto con sus mensajes de desgracia y promesas imposibles». Otro hombre, con expresión amarga, replicó: «¿Emanuel? ¿Qué clase de Dios permite tanto dolor sobre nosotros?». Isaías, sin dejarse intimidar, continuó: «Incluso en medio de la desesperación hay esperanza. Este hijo será una señal de que Dios no nos ha abandonado, aunque parezca silencio, aunque todo a nuestro alrededor grite derrota. Dios está con nosotros». Jeremías, siempre cerca, se acercó y susurró: «Isaías, ¿te das cuenta de que cuanto más hablas, más odio provocas? Te miran con desprecio». Isaías cerró los ojos por un instante breve. «Lo sé, Jeremías, pero si Dios me mandó a hablar, yo hablaré. Aunque nadie crea, su palabra no vuelve vacía».
Esa noche, Isaías reunió a su familia en casa. Con su esposa y sus hijos alrededor, habló con la voz cargada de emoción. Hijos míos, sé que muchos se ríen de mí. Dicen que estoy loco, pero quiero que sepáis que creo en cada palabra que el Señor me dio. Un día, ese niño, ese Emanuel, nacerá, y Él lo cambiará todo. Su esposa, siempre discreta, tocó suavemente su mano. Yo creo en ti, mi amado. Isaías sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Días después, un grupo de líderes religiosos buscó a Isaías en el templo. Sus rostros eran serios, casi hostiles. Isaías, dijo el más anciano entre ellos, no podemos permitir que sigas esparciendo falsas esperanzas entre el pueblo. Ya estamos sufriendo demasiado. Mis palabras no son mías, respondió Isaías con firmeza. Son del Señor de los ejércitos, y si Él me mandó a anunciar esperanza, eso haré. El hombre resopló con rabia. Entonces, que tu Dios te proteja, porque el pueblo está cansado de escuchar promesas vacías. Mientras los líderes se alejaban, Isaías permaneció allí, solo en el templo, mirando fijamente hacia el altar. Señor, estoy cansado, me duele el corazón, pero no me rendiré. Esa madrugada Isaías tuvo un breve sueño. En él vio a un niño pequeño corriendo entre los olivos, con una sonrisa serena y una paz que parecía envolver todo a su alrededor. Emanuel, susurró al despertar, con el rostro bañado en lágrimas. Pero incluso en esa imagen de esperanza, Isaías sentía que había algo más grande, algo que aún permanecía oculto a su entendimiento. La señal de la Virgen era solo el comienzo, porque esa era apenas una señal. El mayor misterio aún estaba oculto. Los días se arrastraban y Jerusalén seguía sumida en la incertidumbre. Las amenazas militares aumentaban y el hambre comenzaba a invadir los hogares más humildes. El pueblo caminaba por las calles con la cabeza baja, los ojos sin brillo, cargando sobre los hombros el peso de la desesperanza. Isaías, sin embargo, permanecía firme. Cada mañana, antes incluso de que saliera el sol, subía a uno de los montes cercanos a la ciudad para orar. Señor, murmuraba con los ojos levantados hacia el cielo aún oscuro, tu pueblo está cansado. Estamos al borde del colapso. Necesitamos una palabra, una señal, una luz. Esa mañana, mientras aún estaba de rodillas, ocurrió algo extraordinario. Isaías sintió su cuerpo estremecer. Una nueva visión invadió sus pensamientos. Era como si los cielos se abrieran ante él. Vio a un niño, pero no era un niño común. Había un resplandor especial a su alrededor, como si la misma gloria de Dios descansara sobre ese pequeño ser. Una voz celestial resonó. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías abrió los ojos, sobresaltado. Su corazón latía con fuerza. Un príncipe de paz, susurró, aún intentando comprender lo que aquello significaba. Sin perder tiempo, Isaías descendió del monte y corrió por las calles de Jerusalén. Encontró a un pequeño grupo reunido en la entrada del mercado y sin dudar comenzó a proclamar: «Escuchad, pueblo de Judá, hay esperanza. El Señor me ha revelado que nacerá un niño. Él traerá gobierno, justicia y paz eterna. Su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Algunas personas se detuvieron, algunas con curiosidad, otras con desdén. Un hombre de mediana edad, con ropas de mercader, cruzó los brazos y gritó: «¡Otro niño, Isaías! ¿No basta ya con esa historia de Emanuel? ¿Ahora vienes con otra profecía más?». Una mujer, con un niño pequeño en brazos, preguntó con voz temblorosa: «¿Cuándo, Isaías? ¿Cuándo nacerá ese niño? Estamos cansados de esperar». Isaías respiró profundo. «No sé cuándo, pero sé que Dios cumple lo que promete». Jeremías, siempre a su lado, lo llevó a un rincón. «Isaías, ¿te das cuenta de lo que estás provocando?
Cada nueva palabra tuya parece dividir más al pueblo. Algunos comienzan a creer, pero muchos otros se están volviendo contra ti. Lo sé, Jeremías, pero el mensaje no es mío. Isaías apretó el puño con firmeza. No puedo callar. Esa noche, acostado en su pequeña cama, Isaías apenas pudo dormir. Las palabras de la visión resonaban una y otra vez en su mente. Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Señor, ¿cómo puede un simple niño llevar títulos tan grandiosos? Oró. ¿Quién será ese hijo? ¿Cómo lo reconoceremos? Los días siguientes fueron aún más difíciles. Cada vez que Isaías se levantaba a hablar en público, la tensión aumentaba. Algunos líderes religiosos comenzaron a esparcir rumores de que se había vuelto loco. Decían que sus visiones eran fruto del cansancio y la desesperación. Una tarde, Isaías caminaba por los pasillos del templo cuando fue abordado por un grupo de sacerdotes. «Isaías», dijo el más anciano con tono autoritario, «queremos que dejes de hablar de esos niños. Estás confundiendo al pueblo». «¿Confundiendo?», respondió Isaías con la mirada firme. «Estoy proclamando la verdad. Dios está hablando». «¿Verdad?», se burló otro sacerdote. «¿Qué clase de Dios anuncia salvación por medio de un niño? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fuerza que necesitamos?». Isaías respiró hondo. «No es con ejércitos ni con fuerza humana», respondió. «La respuesta de Dios vendrá de una forma que ustedes no imaginan». Los sacerdotes se alejaron riendo, mientras Isaías permanecía allí, mirando al altar con el corazón oprimido. Esa misma noche, mientras oraba en su casa, Isaías tuvo otra breve visión. Vio multitudes de pueblos, no solo israelitas, sino personas de muchas naciones, lenguas y culturas. Todos caminaban hacia una gran luz en el horizonte. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Susurró, repitiendo las palabras que venían a su mente. Al día siguiente volvió a la plaza central y proclamó en voz alta: «El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos resplandecerá la luz del Señor». Pero como antes, muchos simplemente lo ignoraron. Otros se rieron. Algunos, más enfurecidos, comenzaron a lanzarle piedras. Isaías se protegió como pudo, y ayudado por Jeremías, logró huir por los callejones estrechos de Jerusalén. Al llegar a la seguridad de su casa, cayó de rodillas. «Señor, ¿cómo sucederá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién será ese niño? ¿Cómo creerá el pueblo?». El silencio parecía responder una vez más. Una mezcla de esperanza y confusión llenaba el corazón del profeta. Isaías sabía que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender, pero el verdadero significado de todo aquello aún permanecía oculto a sus ojos. El resplandor de esperanza que Isaías llevaba tras la visión del príncipe de paz comenzaba a apagarse bajo el peso de los nuevos mensajes que Dios le confiaba. Las palabras que ahora llegaban a su corazón eran duras, afiladas como una espada. Ya no había promesas de consuelo inmediato. Ahora, lo que Dios quería que anunciara al pueblo era juicio. A la mañana siguiente, Isaías caminó hasta la entrada del templo, con el rostro pálido y los ojos hundidos de tanto llorar durante las madrugadas silenciosas. «Jeremías», llamó con voz temblorosa, «hoy las palabras que el Señor me dio son demasiado pesadas». Jeremías lo miró con preocupación. «¿Más juicio, Isaías?». El profeta asintió en silencio, respirando hondo antes de alzar la voz ante todos los que subían las escalinatas del templo. «Oh casa de Israel, oh Judá, así dice el Señor de los ejércitos: ay de Asiria, vara de mi ira, con ella castigaré a las naciones rebeldes. Y en cuanto a vosotros, pueblo de Jerusalén, vuestra arrogancia será derribada, los altivos serán humillados, y la tierra quedará desolada». Las personas se detuvieron por un instante. Un silencio extraño llenó el aire, pero pronto comenzaron los murmullos. «Ya perdió la razón», dijo uno de los ancianos.
siempre condenación. ¿Dónde está el Dios de misericordia que adoraron nuestros padres?, se burló otro. Isaías bajó los escalones y comenzó a caminar por las calles mientras seguía proclamando: las ciudades serán arrasadas, los árboles talados, las viñas destruidas, el orgullo de Judá será aplastado. Confían en alianzas humanas, en sus ejércitos. Sepan que llegará el día en que los guerreros huirán sin mirar atrás. Jeremías caminaba a su lado, con la cabeza baja. Isaías: no van a escuchar, no quieren escuchar. Lo sé, respondió el profeta, con la voz entrecortada. Pero no puedo callar. Aquella noche, Isaías apenas pudo dormir. En su oración, arrodillado sobre el suelo frío, clamaba: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo proclamar juicio y destrucción? ¿Hasta cuándo veré rostros cerrados, oídos sordos y corazones endurecidos? Y como respuesta, otra visión se formó ante sus ojos cansados. Vio tierras calcinadas, casas reducidas a polvo, niños llorando en las calles, madres de luto y sacerdotes con túnicas rasgadas, sentados en medio del polvo. «Es el precio de la desobediencia», murmuró, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Al día siguiente, durante un pequeño encuentro con campesinos, Isaías intentó advertirles: «Vuestros campos serán invadidos, vuestras cosechas destruidas. Los enemigos vendrán como enjambres de langostas. Escuchad la voz del Señor mientras aún hay tiempo». Uno de los hombres se levantó, irritado. «Cállate, profeta. Nuestros problemas son políticos, no espirituales. No queremos escuchar más amenazas». Isaías no se movió. «Podéis silenciarme, pero no podéis silenciar la voz de Dios». Jeremías, una vez más, lo tomó del brazo y lo alejó, temiendo que lo apedrearan allí mismo. Mientras caminaban por los callejones, Isaías se detuvo de repente. Su mirada estaba fija en algo que solo él parecía ver. «Jeremías, los amo a este pueblo, pero sus corazones están tan endurecidos», dijo con voz quebrada. «¿Cómo soportar ver todo esto y no poder impedirlo?» «Ya has hecho todo lo que podías», respondió Jeremías, poniendo una mano sobre su hombro. «Solo nos queda orar». Isaías asintió, pero el peso de la misión era casi insoportable. En el silencio de la noche, se aisló una vez más en el templo, arrodillado junto al altar. «Señor, mi corazón está roto. Tus palabras son como piedras sobre mi espalda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?». El viento sopló fuerte entre las cortinas del templo. Isaías sintió un escalofrío. Dios le había mostrado las consecuencias de la desobediencia, pero el profeta comenzaba a comprender que el sufrimiento que vendría no sería solo el del pueblo. Él mismo aún enfrentaría dolores que ni siquiera podía imaginar. Isaías se pregunta si podrá soportar más dolor, sin saber que el mayor dolor aún está por venir. Las semanas pasaban, y el corazón de Isaías seguía en constante conflicto. El peso de las profecías de juicio aún lo consumía, pero en medio del dolor, una nueva visión comenzó a formarse en sus madrugadas de oración. Era una mañana fría. El viento cortaba las calles de Jerusalén cuando Isaías subió una vez más al monte donde solía buscar respuestas. Se arrodilló sobre la tierra seca, con las manos alzadas al cielo. «Señor, ¿hasta cuándo veré solo destrucción? ¿Hasta cuándo me mostrarás solo juicio?». Mientras oraba, sus ojos se cerraron, y entonces una nueva escena comenzó a formarse ante él. No era una visión de guerra ni de ruina, sino de un hombre de aspecto humilde, con el rostro marcado, los hombros encorvados como quien carga un peso invisible. Isaías entrecerró los ojos, tratando de entender mejor. «¿Quién es este?», susurró, mientras la visión se volvía más nítida. Una voz suave pero firme resonó en su mente. «Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. Pondré sobre él mi espíritu, y él anunciará justicia a las naciones». Isaías abrió los ojos, respirando agitadamente.
El sudor corría por su frente, a pesar del frío de la mañana. «¿Un siervo?», murmuró, levantándose con dificultad. «¿Quién será este hombre?». Ese mismo día, mientras caminaba por las estrechas calles de la ciudad, Isaías se cruzó con personas conocidas. Algunas lo miraban con desprecio, otras con lástima. Sabía que su reputación entre el pueblo estaba cada vez más desgastada. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Su mente estaba completamente absorbida por la figura del siervo. Al reencontrarse con Jeremías, Isaías decidió compartir lo vivido. «Jeremías, tuve otra visión». «¿Otra más?», preguntó su amigo, con gesto de preocupación. «Sí, pero esta vez fue distinta. No era sobre guerra ni sobre juicio. Era sobre un hombre, un siervo». Jeremías frunció el ceño. «¿Un siervo? ¿Quién?». «No lo sé». Isaías negó con la cabeza, claramente confundido. «Pero era especial. Había algo divino en él, y al mismo tiempo una humildad extrema». «¿Y qué hacía?». Isaías respiró hondo. «Traía justicia, pero sin gritar, sin levantar la voz en las plazas. No quebraba la caña cascada, ni apagaba la mecha que apenas humea. Cargaba el sufrimiento, como si fuera suyo». Jeremías guardó silencio un momento, asimilando cada palabra. «Isaías, ¿crees que ese hombre ya está entre nosotros?». «No lo sé», respondió el profeta mirando el horizonte. «Pero siento que su misión será mayor que todo lo que he anunciado hasta ahora». En los días siguientes, Isaías comenzó a escribir las palabras que venían a su mente, casi como un desahogo. «Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre». Se detuvo, respirando profundamente, sintiendo el peso de cada palabra que salía de su pluma. «Desde el vientre», susurró, «un escogido, desde antes de nacer». Una tarde, mientras cruzaba el mercado, un joven se le acercó con tono burlón. Profeta, ahora hablas de un siervo misterioso. ¿Quién será el próximo? ¿Un rey invisible? ¿Un ejército de ángeles?». Las carcajadas resonaron a su alrededor. Isaías guardó silencio, pero por dentro el conflicto crecía. Esa noche, acostado en su cama, Isaías no pudo dormir. Las imágenes de la visión lo perseguían. El rostro de aquel siervo, su mirada de compasión, la expresión de sufrimiento y firmeza al mismo tiempo. Se levantó, caminó hacia la pequeña mesa donde guardaba sus pergaminos y comenzó a escribir una vez más. «Te puse como luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra». Isaías se detuvo un momento, observando la frase. «Luz para los gentiles». Aquello era inimaginable. La salvación no solo para Israel. Se pasó las manos por el rostro, intentando ordenar los pensamientos. «¿Qué significa todo esto, Señor? ¿Quién es este siervo? ¿Por qué lleva tanto dolor?». Un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez, Isaías sintió que la historia que le estaba siendo revelada iba mucho más allá de lo que podía comprender. Isaías estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre todo lo que creía. Poco a poco, las palabras de Isaías sobre el siervo comenzaron a resonar con más fuerza por las calles de Jerusalén, pero en lugar de consuelo, provocaban confusión, irritación y, sobre todo, rechazo. En una mañana de cielo nublado, Isaías se posicionó en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. Su voz era firme, pero cargada de tristeza. «Escuchen, oh casa de Israel, el Señor ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, despreciado y rechazado por los hombres». Los transeúntes se detuvieron por un instante. Algunos lo miraban con desprecio, otros con total indiferencia. «Ahí viene otra vez», murmuró un comerciante, «siempre hablando de dolor. ¿Quién quiere oír eso? Queremos oír sobre victoria, sobre salvación, no sobre sufrimiento». Isaías continuó, ignorando las miradas punzantes a su alrededor. «El siervo dará la espalda a quienes lo hieran, y el rostro a los que le arranquen la barba.
No ocultará su rostro de las burlas ni de los escupitajos. Será humillado, pero no abrirá la boca para defenderse. De repente, una piedra voló y cayó justo al lado de sus pies. «¡Basta, Isaías!», gritó un hombre con odio en los ojos. «Estoy harto de tus palabras de desgracia». Otras voces se unieron. «Cállate, profeta de tristeza, porque Dios elegiría a un hombre débil para ser su siervo. Queremos un libertador, un guerrero». Isaías sintió que el pecho se le apretaba. Aunque rodeado por una multitud, la soledad pesaba como nunca antes. Al regresar a su casa esa tarde, fue sorprendido por algo que dolió aún más profundamente. Su propio primo, Eliab, con quien había crecido y compartido tantos momentos, lo esperaba en la puerta. «Isaías», comenzó Eliab mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «He venido a pedirte, por favor, detente». «¿Detenerme?», respondió Isaías con la voz entrecortada. «La gente dice que te has vuelto loco. Nadie quiere hacer negocios con nuestra familia. Mis hijas están siendo evitadas por sus amigas, nuestros parientes. Tienen vergüenza de tu nombre». Isaías bajó la cabeza. El golpe fue profundo. «Eliab, yo no elegí esto, pero Dios me eligió a mí. No puedo callar». Su primo apretó los puños frustrado. «Entonces carga con las consecuencias tú solo, ya no cuentes conmigo». Sin esperar respuesta, Eliab se dio media vuelta y se marchó. Jeremías, que observaba desde lejos, se acercó. «Isaías, ¿también tu familia ahora? ¿También ellos?», respondió Isaías con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Isaías se aisló en el templo. Cayó de rodillas frente al altar y clamó: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré objeto de burla? ¿Hasta cuándo seré rechazado por los que amo?». Mientras lloraba, una nueva visión comenzó a formarse. Esta vez, el siervo era aún más claro. Isaías vio al hombre de mirada apacible siendo empujado, golpeado, escupido en el rostro. El siervo permanecía en silencio, soportando cada golpe sin reacción. Isaías gritó con angustia: «¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Quién es este hombre, Señor?». Pero la visión no terminó allí. La mirada de Isaías fue atraída a un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Vio sangre, el rostro del siervo cubierto de sangre, pero no era solo sangre. Era sangre que corría de heridas abiertas en la espalda, como si hubiese sido azotado, castigado, humillado públicamente. Isaías se llevó las manos al rostro desesperado. «Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién haría semejante crueldad contra un inocente?». Su corazón latía con fuerza. Las lágrimas caían sin control. Y allí, en el suelo del templo, solo y rechazado, el profeta entendió que el dolor que él cargaba era apenas una pequeña sombra del dolor que ese siervo sufriría. En medio del rechazo, Isaías ve un detalle aterrador en la visión. Isaías no conseguía dormir. Las imágenes de la última visión lo perseguían noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre, el siervo. Una mirada tan llena de dolor, de rechazo y al mismo tiempo de una extraña e inexplicable compasión. En una mañana fría, Isaías subió al monte, el mismo donde tantas veces había orado. Se arrodilló con el rostro en la tierra y gritó con agonía: «Señor, por favor, ya no puedo más. ¿Por qué me haces ver esto?». Y una vez más, como tantas veces antes, el cielo pareció rasgarse ante él. La visión llegó con fuerza, implacable. Isaías vio al siervo, ahora con más detalles que nunca. El hombre caminaba lentamente por una calle estrecha, rodeado de personas que lo miraban con desprecio. Algunos escupían al suelo al verlo pasar. Otros sacudían la cabeza en señal de desaprobación. Una voz interior comenzó a narrar dentro de la mente de Isaías, como si el propio Dios le dictara las palabras: «Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto».
Isaías sintió que le faltaba el aire. Veía al siervo siendo empujado, arrastrado, golpeado sin piedad. Su rostro estaba hinchado, cubierto de hematomas. Sus ojos, entrecerrados por los golpes, aún transmitían amor. ¿Cómo puede mirar así?, murmuró Isaías, con lágrimas desbordando sin control. Y la voz continuó: y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías cayó de rodillas, con todo el cuerpo temblando. El dolor que veía era tan real, tan intenso, que parecía atravesarle las entrañas. De repente, la escena cambió. Ahora el siervo estaba siendo azotado. Isaías vio su espalda, desgarrada, cortada, sangrando con cada golpe. ¡No!, gritó el profeta. «Esto es demasiado, no puedo soportarlo». Pero la visión continuó. Los látigos caían con fuerza, la piel se rompía en tiras, la sangre fluía, mezclándose con el polvo del camino. Y aún así, el siervo no se quejaba, no luchaba, no se resistía. ¿Por qué acepta esto?, murmuraba Isaías entre sollozos. Y entonces, como si Dios respondiera, la voz sagrada siguió: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Isaías, aturdido, sacudía la cabeza, intentando borrar la imagen de su mente, pero ella permanecía, inamovible, cruel, real. La visión prosiguió. Ahora, el siervo estaba siendo llevado a algún lugar. Isaías no podía ver con claridad a dónde, pero podía oír el sonido de los gritos, de las burlas y el llanto lejano de algunas mujeres. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La voz continuaba. Isaías sintió que el cuerpo le fallaba. Sus piernas cedieron y cayó completamente al suelo. «Molido», repitió en voz baja, «por nuestra culpa, por nuestros pecados». El peso de la revelación lo asfixiaba. Entonces la última escena de aquella visión lo golpeó como un puñal en el pecho. El siervo, tendido, inmóvil, con el cuerpo cubierto de heridas, los ojos cerrados, sin vida. Isaías cubrió su rostro con las manos y gritó con desesperación: «Señor, ya no puedo más, no me muestres más, esto es demasiado para mí». El viento sopló fuerte sobre el monte. Las hojas secas giraban alrededor del profeta postrado. Él permanecía así, inmóvil, llorando. Jeremías, que lo buscaba desde la mañana, por fin lo encontró. «Isaías, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» Isaías levantó la mirada con los ojos enrojecidos, la voz quebrada y un tono de desesperación. «No, Jeremías, no lo estoy. Lo que vi, lo que Dios me mostró. Yo siento que no voy a resistir». Jeremías lo ayudó a ponerse de pie, pero Isaías lo sabía. Lo que acababa de presenciar era apenas el comienzo de un sufrimiento aún mayor. Sentía que no podría soportar más, sin saber que esto era solo el principio. Isaías apenas podía levantarse del suelo después de la visión del siervo herido y humillado. Las imágenes aún estaban grabadas en su mente con una nitidez aterradora. Las palabras que había escuchado resonaban como un trueno silencioso en su corazón. Incluso al caminar de regreso a casa, sus piernas parecían de plomo. Cada paso era arrastrado, como si el peso de todo el dolor que había visto reposara sobre sus hombros. Jeremías lo acompañaba de cerca, observándolo con preocupación. «Isaías», dijo tocándole el hombro con cuidado, «desde aquella visión, apenas hablas, apenas duermes. ¿Qué fue lo que viste?» Isaías se detuvo, respiró hondo y respondió en voz baja: Jeremías, algo que ni siquiera puedo explicar. Es como si el mismo cielo llorara, como si el juicio que siempre anuncié estuviera cayendo, no sobre los culpables, sino sobre un inocente». Esa noche, Isaías se encerró en su sala de escritura, tomó el pergamino, el tintero, y comenzó a registrar, con manos temblorosas, lo que su alma cargaba. Las palabras fluían como un río,
dolorosas e inevitables. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías se detuvo. Las lágrimas caían sin que él se diera cuenta. El tintero resbaló de sus manos, manchando el pergamino. Respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. «¿Herido?», repitió en voz baja. «¿Pero cómo?». Llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón oprimido. Las imágenes regresaron con fuerza. El siervo, ahora atado a algo. Isaías observó con más atención. Era madera, brazos extendidos, manos y pies perforados por algo que nunca había visto antes. ¿Qué es esto?, susurró, intentando comprender. Era una forma de ejecución desconocida para Isaías. No había registros de tal método en su época. Era algo cruel, lento, un sufrimiento prolongado. La visión continuaba, el siervo colgado, sin fuerzas, con el cuerpo cubierto de sangre, personas alrededor burlándose, riendo, señalándolo con el dedo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las palabras vinieron como si Dios las soplara directamente a su corazón. Isaías soltó la pluma y cubrió el rostro con las manos. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué este hombre soporta todo esto sin quejarse? ¿Por qué no se defiende?», preguntó en desesperación. Recordó los juicios que ya había presenciado en Jerusalén. Hombres gritando, forcejeando, luchando por sus vidas ante los jueces. Pero el siervo, él permanecía en silencio. ¿Cómo puede alguien ser condenado injustamente y aún así aceptar? Las preguntas martilleaban la mente del profeta. En otra visión rápida, Isaías vio el cuerpo del siervo siendo retirado de aquella estructura de madera. Un hombre lo envolvía cuidadosamente en una sábana, llevándolo a una tumba nueva, excavada en roca. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, murmuró Isaías, asustado por la precisión de las imágenes. Las lágrimas regresaron, ahora más intensas. «¡No tiene sentido!», gritó, levantándose de golpe, derribando pergaminos y tinteros a su alrededor. «¿Por qué un inocente? ¿Por qué alguien tan puro tiene que pasar por esto?». Jeremías, al oír los gritos, entró apresuradamente en la sala. «¡Isaías! ¿Qué sucede?». Isaías, con los ojos enrojecidos y el rostro manchado de tinta y lágrimas, respondió entre sollozos. «Yo lo vi cada detalle, el sufrimiento, los golpes, los clavos, la humillación, la muerte». Jeremías permaneció en silencio por unos instantes, sin saber qué decir. «¿Pero por qué?», preguntó finalmente. Isaías lo miró fijamente con los ojos llenos de una mezcla de dolor y temor. «Jeremías», respondió con voz baja pero firme, «no fue por sus propios errores, fue por los nuestros. Toda la culpa, todo el dolor que era nuestro, fue puesto sobre él». El amigo dio un paso atrás, como si intentara procesar esas palabras. «Pero Isaías», balbuceó, «eso es demasiado cruel. Nadie haría eso por un pueblo que lo rechaza». Isaías asintió lentamente. «Nadie, excepto alguien enviado directamente por Dios, alguien con un propósito que aún está más allá de nuestra comprensión». El silencio se apoderó de la sala. Ambos permanecieron allí, quietos, inmersos en el peso de la revelación. Isaías volvió a tomar el pergamino y continuó escribiendo, aunque su mano temblaba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sentía que, por más que aquellas palabras le causaran dolor, debía registrarlas. Eran palabras que atravesarían generaciones. Sin embargo, mientras se sumergía en las imágenes del sufrimiento, algo nuevo comenzó a surgir al final de la visión, algo que Isaías aún no lograba comprender por completo, pero que lo dejó profundamente perturbado. Él vio una luz, algo más allá de la muerte, un detalle que no debería existir, algo que contradecía toda la lógica de lo que acababa de presenciar. Isaías dejó de escribir, respiró hondo y, con la mirada perdida, susurró para sí mismo. Esto
Es imposible. Isaías comprendió que no estaba describiendo solo sufrimiento, sino algo inimaginable. Isaías permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el pergamino, la mano aún temblando sobre la mesa de madera. Las imágenes del sufrimiento, la humillación y la muerte del siervo seguían demasiado vivas en su memoria, como si hubiera estado presente en cada momento, sintiendo cada golpe, cada lágrima, cada gemido ahogado. Pero ahora, algo nuevo, algo que desafiaba toda lógica humana, comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras intentaba terminar de escribir las últimas líneas sobre la muerte del siervo, una luz repentina invadió su visión. No era una luz común, era intensa, casi cegadora. Isaías cerró los ojos instintivamente, pero aún así, la escena que se formaba ante él era clara, muy clara. Vio al mismo siervo, ahora vivo. «No, esto no puede ser», susurró, con la voz quebrada. Isaías abrió los ojos de golpe como si pudiera deshacer la visión, pero al cerrarlos de nuevo, la escena persistía. El siervo, aquel que acababa de ver siendo golpeado, traspasado, muerto, ahora estaba de pie, con el rostro sereno, los ojos llenos de vida. Las marcas del sufrimiento aún estaban allí, pero había algo más, algo que Isaías no sabía nombrar, pero que lo hacía estremecer. Una voz suave, como un susurro divino, resonó en su interior. Después de la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Luz? ¿Satisfecho? Después de tanto sufrimiento», murmuró, llevándose las manos al rostro, como si intentara contener el torbellino de emociones. Se levantó abruptamente de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro. «Esto es imposible», repetía una y otra vez. «Nadie vuelve de la muerte. Nadie». El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Jeremías entró, jadeando. «Isaías, hay rumores de que el pueblo se está reuniendo para exigir que dejes de hablar. Dicen que tus palabras están inquietando a todos». Isaías, con la mirada fija en el suelo, respondió con voz baja. «Jeremías, lo que acabo de ver es algo en lo que ni siquiera yo puedo creer». «¿Qué?». Jeremías se acercó. Isaías respiró hondo, como si luchara por organizar sus pensamientos. «Vi vida después de la muerte. Vi al siervo, aquel que fue quebrantado, traspasado. Lo vi de pie, vivo, como si la misma muerte hubiera sido vencida». Jeremías dio un paso atrás, asustado. «Isaías, eso es imposible». «Lo sé», respondió el profeta con lágrimas cayendo lentamente. «Pero lo vi, con estos ojos». Isaías caminó hasta su mesa, tomó el pergamino y con manos aún temblorosas comenzó a escribir una vez más. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando se entregue a sí mismo como ofrenda por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Se detuvo por un instante, reflexionando sobre cada palabra que estaba escribiendo. «Vivirá por largos días», repitió, intentando comprender. «¿Eso significa que vivirá incluso después de haber sido quebrantado?» Jeremías, aún en estado de shock, se sentó a su lado. «Isaías, ¿entiendes lo que estás diciendo? Estás escribiendo que un hombre real, morirá y luego vivirá nuevamente». Isaías asintió lentamente. «Es exactamente eso, y más». Miró al amigo con ojos llenos de temor. Él no solo vivirá, sino que verá la recompensa de su sufrimiento, verá el fruto de su sacrificio, como si la muerte no tuviera el poder final sobre él. El silencio llenó la sala. Isaías sabía que revelar eso al pueblo traería aún más burlas, más rechazo, más dolor. ¿Quién creería en una resurrección? ¿Quién aceptaría una profecía tan absurda? Cerró los ojos, respiró hondo y aún de rodillas, susurró en oración. «Señor, estoy cerca de algo que mi mente no logra comprender. Necesito entendimiento, necesito tu fuerza». En ese momento,
Mientras el viento soplaba suavemente por la ventana entreabierta, Isaías sintió que una nueva convicción nacía en su corazón. Algo grande, algo demasiado revolucionario para entender por sí solo, estaba siendo escrito a través de sus manos. Isaías sabía que estaba cerca de algo demasiado revolucionario para comprenderlo por sí solo. Los días en Jerusalén seguían siendo pesados, como si el mismo aire cargara con el peso de las profecías de Isaías. Cada mensaje que él anunciaba parecía desgarrar un poco más la esperanza del pueblo. Guerras, hambre, juicio, sufrimiento, todo se estaba cumpliendo tal como él lo había anunciado. Sin embargo, aquella mañana, al despertar, Isaías sintió algo diferente en su espíritu. Sentado al borde de su cama, cerró los ojos y oró en silencio. Señor, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he oído, ¿queda alguna esperanza? Y fue en ese instante cuando una nueva visión tomó forma. Isaías vio campos floreciendo donde antes solo había tierra seca. Vio niños jugando en las calles sin temor. Vio hombres y mujeres reconstruyendo los muros de Jerusalén con alegría en los ojos. Las risas y los cánticos resonaban por toda la ciudad. Una voz suave, casi como un susurro, llenó el ambiente. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los quebrantados. Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de prisión a los prisioneros, a anunciar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Isaías abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado. «Esperanza», susurró. Sin perder tiempo, salió de su casa apresurado. Caminó por las calles, cruzó las plazas hasta llegar al templo. Allí, con voz firme y emocionada, comenzó a proclamar: «Oh Jerusalén, oh pueblo de Judá, escuchen, se acerca un tiempo de restauración, no todo será llanto y cenizas. Habrá consuelo para los que lloran, habrá liberación para los oprimidos». El pueblo, acostumbrado a los mensajes duros de Isaías, lo miraba con asombro. Algunos se acercaron, curiosos. «Isaías», preguntó una mujer de avanzada edad, «¿estás diciendo que, después de todo, aún hay esperanza?» Isaías sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», respondió con convicción, «después de la noche más oscura, el sol vuelve a salir. Dios no se ha olvidado de nosotros». Jeremías, siempre a su lado, puso la mano en el hombro de su amigo. «Este es el mensaje que tanto esperabas, ¿verdad?» Isaías asintió. «Dios me mostró el juicio, me mostró el sufrimiento, pero ahora me muestra la redención, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todos nosotros». Los días siguientes fueron diferentes. Isaías seguía siendo rechazado por algunos, pero percibió que, por primera vez, había ojos atentos, corazones abiertos, personas dispuestas a escuchar sobre un futuro mejor. Comenzó a registrar esta nueva visión con un cuidado especial, para conceder a los que lloran en Sión una corona en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Mientras escribía, las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor, eran de esperanza. Jeremías lo observaba a lo lejos y comentó con otro amigo: «Nunca he visto a Isaías tan decidido, tan lleno de vida». Pero incluso con toda esa nueva energía, algo seguía inquietando el corazón del profeta. Había un detalle, una pieza del rompecabezas que permanecía oculta. Por más que hablara de restauración y esperanza, Isaías sentía que el propósito final, la respuesta más profunda a todas sus visiones, aún no había sido completamente revelada. Aquella noche, mientras el viento frío movía las cortinas de su casa, Isaías se arrodilló de nuevo, a solas. «Señor, me mostraste el dolor, el juicio, la redención, pero siento que hay más.
mucho más. Algo que une todo esto, algo que dará sentido a cada palabra que he escrito. Permaneció así durante horas, esperando en silencio. El cansancio lo venció, e Isaías se durmió allí mismo, sobre el suelo. Pero en sus sueños, una nueva luz comenzó a despuntar en el horizonte de su mente. Algo grandioso, aterrador, y al mismo tiempo es glorioso. Pero la revelación final, la verdadera respuesta a la pregunta ¿por qué el libro de Isaías es el más impresionante de la Biblia?, aún estaba por llegar. Isaías despertó aún de rodillas, con el rostro apoyado en el suelo de piedra. El amanecer invadía lentamente su pequeña casa, proyectando haces de luz dorada por las rendijas de la ventana. Su cuerpo dolía, sus rodillas estaban marcadas, pero había una paz diferente, y al mismo tiempo una tensión en el aire que jamás había sentido antes. Se levantó con lentitud, se lavó el rostro, respiró hondo y con manos temblorosas tomó un nuevo pergamino. Algo en su espíritu lo impulsaba. Las palabras venían con una urgencia arrolladora. Isaías cerró los ojos. Las visiones comenzaban de nuevo, solo que esta vez todo parecía tener sentido. Vio al siervo, vio el nacimiento improbable de una virgen, vio al niño crecer lleno de sabiduría, trayendo consuelo a los afligidos, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos. También vio el desprecio, la traición, el sufrimiento, la muerte, y luego la vida surgiendo donde antes solo había muerte. Isaías abrió los ojos, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío», murmuró con la voz entrecortada, «todo apunta a él. Todo lo que vi, cada palabra que anuncié, es sobre un solo hombre, un solo Salvador». Jeremías entró apresurado en la sala, llamándolo. «Isaías, ¿estás bien? Estás pálido». Isaías lo miró con los ojos brillando, como si estuviera viendo más de lo que los ojos humanos pueden contemplar. «Jeremías, lo entendí, por fin lo entendí. ¿Entendiste qué?» Isaías respiró profundamente y respondió con una mezcla de emoción y temor. Todas las visiones, cada palabra de juicio, cada promesa de redención, cada imagen de sufrimiento y gloria, todo apunta al Mesías, el siervo, el Emanuel, el príncipe de paz. Son todos él, un solo hombre, un solo plan, un Salvador. Jeremías guardó silencio, atónito. «Pero, Isaías, ¿cómo puede ser? Estás hablando de cosas que sucederán siglos después de nosotros. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» Isaías tomó el pergamino y, con voz firme, recitó: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El justo, mi siervo, justificará a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos». El profeta dejó caer la pluma, mirando a su amigo con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy escribiendo el Evangelio mismo, antes de que suceda». Jeremías se dejó caer sin palabras. «Esto es increíble», susurró. Isaías continuó: «Las naciones lo verán, los reyes guardarán silencio ante él. Será exaltado, será enaltecido y será muy sublime, pero antes de eso será despreciado, traspasado, quebrantado por nosotros». Isaías se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el horizonte. «No comprendo todos los detalles, Jeremías, pero sé una cosa. Un día, cuando ese siervo venga, él cumplirá todo lo que Dios me mostró. Cada palabra, cada lágrima, cada promesa». Su amigo, aún en estado de shock, preguntó con voz baja: «¿Y el pueblo, Isaías? ¿Crees que creerán?» Isaías sonrió, con una expresión de dolor mezclada con esperanza. «Algunos sí, otros no. Pero cuando todo suceda, cuando cada profecía se cumpla, el mundo entero lo sabrá». Cerró los ojos, respiró hondo y con la mirada fija en el cielo, dijo en voz alta: «Porque el Señor de los ejércitos lo ha dicho, y su palabra jamás falla». En ese instante, una certeza invadió el corazón de Isaías. Había sido elegido para registrar el plan más grande de la historia de la humanidad.
un plan que solo sería plenamente comprendido siglos después, pero que comenzaba allí, en cada línea, en cada profecía que salía de su boca. Y ahora, al terminar de escribir, Isaías reposó la pluma, respiró profundo y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora, ¿comprendes por qué el libro de Isaías es el más impresionante de toda la Biblia? La revelación puede estremecerte. Cuando Isaías terminó de escribir sus profecías, quizás no tenía plena conciencia de la magnitud de lo que estaba dejando al mundo. Fue solo un hombre, con sus dudas, sus miedos, sus lágrimas, pero también con un valor que pocos poseen. Un hombre que eligió obedecer, incluso cuando todos a su alrededor lo rechazaban. Un hombre que, aunque no comprendía todo por completo, siguió escribiendo, hablando, profetizando. Hoy, al mirar las páginas del libro de Isaías, no vemos solamente textos antiguos o palabras poéticas. Vemos un mapa profético, una línea del tiempo que atraviesa los siglos, señalando directamente hacia la venida del Mesías, Jesucristo. Cada detalle descrito, desde el nacimiento virginal hasta el sufrimiento brutal, desde el rechazo hasta la resurrección, se cumplió con una precisión que desafía toda lógica humana. ¿Y qué decir de las profecías que aún esperan su cumplimiento? Isaías también habló de la segunda venida, del regreso glorioso, de un reino de paz eterna donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Isaías 25:8. Las palabras de Isaías son una invitación, un llamado para que tú, al igual que él, decidas confiar aún en medio del rechazo, para que proclames esperanza, aún en medio de la crisis, para que creas en las promesas de Dios, aun cuando todo a tu alrededor grite lo contrario. Si Isaías, siglos antes de Cristo, pudo ver con tanta claridad aquello que nosotros solo comprenderíamos mucho tiempo después, imagina lo que Dios aún puede revelarte hoy. Por eso, la pregunta que resuena hasta nuestros días es simple pero poderosa. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir con la misma fe y valentía de Isaías? ¿Estás dispuesto a confiar en que, así como cada palabra de aquel tiempo se cumplió, también se cumplirán las promesas de Dios para tu vida? El libro de Isaías no es solo historia, es un testimonio vivo de que Dios habla, y cuando Él habla, nada puede impedir que su palabra se cumpla. Levántate, cree, proclama. Porque el mismo Dios que llamó a Isaías, hoy te está llamando a ti. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán ahora otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic, mira, suscríbete al canal y deja tu like. Que Dios te hable, así como habló con Isaías, en los momentos más inesperados.